Buenas tardes, mi nombre es Victoria Méndez. En esta oportunidad hablaremos acerca de la metacognición y nos preguntaremos desde cuándo se utiliza este término que es la metacognición. Y decimos, este concepto es introducido en la terminología psicológica en la segunda mitad del siglo pasado por John Fravell en 1978. Él es un especialista en psicología cognitiva y que la explica diciendo que la metacognición hace referencia al conocimiento de los propios procesos cognitivos, de los resultados de estos procesos y de cualquier aspecto que se relacionen con ellos, es decir, el aprendizaje de las propiedades relevantes que se relacionen con la información y los datos. Muy bien, entonces podemos ver que en realidad, ¿qué es la metacognición? En resumidas cuentas, y podemos decir que la metacognición es el conocimiento, monitoreo y evaluación del pensamiento de uno mismo. Es cuando el ser humano se comienza a formular ciertas preguntas. Y entonces es aquí cuando podemos hacer uso de una herramienta, y es como lo es la escalera de la metacognición. Ahora, podemos ver esta imagen, ¿verdad?, de la escalera de la metacognición. Entonces tenemos como primer peldaño cuando el ser humano se comienza a hacer algunos cuestionamientos, ¿verdad?, acerca de todo lo que sabe, de todo lo que ha aprendido. Y en el primer peldaño tiene y dice, ¿qué he aprendido? Es cuando el ser humano se cuestiona en realidad y dice, ¿qué tanto he aprendido en la vida, verdad? Porque pues el ser humano es una persona que está en constante aprendizaje, ¿verdad? Porque todo es enseñado y todo es aprendido. Pero en algún momento de nuestra vida es cuando nos preguntamos, ¿verdad?, esto, ¿qué tanto hemos aprendido, verdad?, de la vida, educacional, socialmente, ¿verdad?, culturalmente. Es aquí cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿verdad?, ¿qué tanto hemos aprendido? Luego de hacernos este cuestionamiento, también tenemos otra pregunta y decimos, ¿cómo lo he aprendido? Nos preguntamos qué tanto hemos aprendido, pero ¿cómo lo hemos aprendido? Ha sido a través de procesos, porque todo es enseñado y todo es aprendido, ¿verdad? Pero ¿qué tanto y cómo es que yo he llegado a tener este conocimiento? Luego nos hacemos el siguiente cuestionamiento, dice, ¿para qué me ha servido? O sea, todo lo que he aprendido, o sea, ¿para qué me sirve? Me sirve como persona, me sirve como docente, me sirve profesionalmente, socialmente, culturalmente. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Y luego tenemos el último peldaño, dice, ¿en qué otras ocasiones puedo usarlo? ¿En qué otras ocasiones puedo utilizarlo? ¿Verdad? Todo lo que hemos aprendido, ¿en qué más nos puede servir para toda esta vida, verdad? Muy bien. Entonces, al hacernos ya esta reflexión, ¿verdad?, y al hacernos todos estos cuestionamientos como seres humanos, podemos ver que la escalera metacognitiva es una herramienta que propicia la reflexión en los estudiantes sobre su propio pensamiento. A través de esta, los estudiantes reflexionan sobre lo que han aprendido, cómo lo han hecho, qué les ha parecido más fácil o más difícil y para qué les sirve. Porque considero, ¿verdad?, que todos los estudiantes nos hacemos este cuestionamiento, ¿verdad? ¿Para qué me sirve el aprender más? El educarme más, ¿verdad? Me va a servir, ¿verdad?, en la vida, como ser humano, ¿verdad?, o profesionalmente. Muy bien, entonces, ya teniendo todo esto, podemos decir entonces que la metacognición es el conocimiento, es el monitoreo y evaluación del pensamiento de uno mismo. A través de la metacognición, algo muy importante, estamos evaluando, ¿verdad?, qué tanto conocemos, cómo lo hemos logrado esos conocimientos y para qué nos han servido todos estos conocimientos. Muy bien, entonces podemos reflexionar, ¿verdad?, que a través de la metacognición dice, ¿qué es? ¿Qué es la metacognición? Y decimos, es la capacidad de ir más allá de la cognición, es decir, de la acción misma de conocer, reflexionando sobre el propio proceso del pensamiento. Esto lo dice una autora y es Melina Furman. Esto es lo que se cuestiona
esta intérprete, porque dice, es la capacidad de ir más allá de la cognición, es decir, de la acción misma de conocer, reflexionando sobre el propio proceso del pensamiento. Muy bien, ahora, ¿qué implica? ¿Qué implica? Entonces, la metacognición dice, implica desarrollar la metacognición, implica aprender cómo pensamos, conocemos y aprendemos, y también saber regular ese proceso para poder hacerlo mejor. Ese es algo muy importante, ¿verdad? El que nosotros aprendamos a regular, ¿verdad? Ese proceso para poder hacerlo de una mejor manera. Muy bien. La metacognición, ¿en qué la podemos resumir y para qué la podemos aplicar en un estudiante? Y dice, ¿qué promueve en el alumno? Dice, ¿va? Promueve ser protagonista de su propio aprendizaje. La metacognición, ese es el fin, ¿verdad? Promover en el estudiante el que sea protagonista de su propio aprendizaje. Muy bien, ahora, ¿qué preguntas debe hacerse el estudiante para planificar su aprendizaje? Muy bien, todo tiene que tener un orden, ¿verdad? Ahora, muy bien, entonces el estudiante dice antes, ¿qué tiene que tener el estudiante antes? Y dice, ¿qué quiero aprender? Muy bien, es acá donde el estudiante se debe definir y debe hacerse esa pregunta. ¿Qué quiero aprender? ¿Qué tanto quiero aprender? Ahora dice, ¿qué tanto sé de este tema? ¿Qué tanto sé de esto? De lo cual yo quiero aprender mucho más, dice. Ahora dice, ¿cómo me voy a organizar? ¿Cómo voy a organizar para obtener esos nuevos conocimientos? Y también podemos, eso es antes. Durante el aprendizaje dice, ¿cómo voy? Es acá donde el estudiante se tiene que preguntar, ¿cómo voy? ¿Cómo voy con mis nuevos conocimientos? Y dice, ¿qué me falta? ¿Qué me falta por aprender acerca de tal o cual tema, ¿verdad? Dice, ¿qué cosas ya sé que me pueden ayudar a entender este concepto mejor? Entonces, eso es durante el proceso de conocer estos nuevos conocimientos. Ahora dice, después, dice, ¿qué aprendí? Es cuando nos cuestionamos, ¿qué tanto hemos aprendido? Dice, llegué a donde quería, llegamos a la meta en la cual nosotros nos habíamos trazado, nos quedamos a medias, nos faltó, si llegamos a la meta o sobrepasamos lo que nosotros habíamos planificado. Dice, ¿qué estrategias me dieron resultado? Eso es algo muy importante, ¿verdad? Que nosotros podemos, como estudiantes, tenemos que decir qué estrategias fueron las que a mí me ayudaron para poder tener este conocimiento. Muy bien, ahora, ¿qué genera todo esto? La metacognición. Y lo que va a generar en el estudiante es creatividad, autonomía, sobre todo, autogestión. Entonces podemos ver que la metacognición, podemos resumir, ¿verdad? Que la metacognición es la capacidad de una persona para reflexionar, aprender y regular su propio aprendizaje. Muchísimas gracias por su atención. Bendiciones.